Bueno, aquí estamos, en el nombre de Dios. Rolando, adelante, mi rey, un placer. ¿Cómo estás? Se te quiere mucho, Rolando, se te quiere mucho aquí activo, activo. Bueno, hoy tenemos, me imagino, Rolando, tú recuerdas este libro, me imagino, Rolando. Preparación para la crisis final, ¿verdad? Un libro muy importante, ¿no? En el adventismo. Adelante, Natanael. Un libro ok. Oh, sí lo recuerdas, Rolando. Natanael, bendiciones, saludos, ¿cómo estás? Aquí estamos. Desde que estoy buscando un documento que quiero usar. No, no lo tengo aquí. Víctor, adelante, bendiciones, Ana. Ok, vamos a ver si aquí sale así. No, no lo tengo. Forward. No lo tengo así. Bueno, ¿cuál es la inquietud? La inquietud es que, saludo Melissa, bendiciones, bendiciones la alcaldesa Rofansi. La quiero mucho, cuídeme mi gente. La gente buena no puede quedarse sin hacer nada. Hay que hacer algo. Bueno, espérate, déjame forward. Ok, ahora sí. Ahora sí, bueno, ¿qué es lo que pasa en la iglesia adventista con el tema del juicio? Oh, Rofansi, se está riendo, ¿verdad? Yo la sigo a usted. Qué bueno que usted siempre está ahí activa cuidando a su gente. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia adventista? La iglesia adventista somos una comunidad de gente que sigue a Jesús, que ama a Jesús, ¿no? Que queremos salvarnos. Eduba, dile que también la amo. Estoy loco por irme para mi país realmente, para estar con toda mi gente. Pero Dios sabrá. Dámele saludo a querida también. Ronald, saludos. Luis, saludos. Les decía, el tema de la iglesia adventista, nosotros, obviamente yo soy adventista y muchos de ustedes también,
En la iglesia adventista tenemos diversas situaciones, y es que de repente tú tienes en la iglesia mucha gente predicando en los púlpitos, mucha gente predicando por YouTube, ahora por las redes. Yo creo que sí, que tenemos que utilizar las redes para compartir el mensaje, para edificarnos juntos, para no compartir ideas, etcétera. Pero también esto ha hecho que se sectorice mucho el tema de la teología, del mensaje. Y a mí me parece como que nosotros como adventistas tenemos contribuciones que podemos hacer al cristianismo, como así han hecho contribuciones al cristianismo los bautistas, los católicos hacen su contribución también. En fin, cada denominación tiene su contribución para el cristianismo en general, y así nosotros también. Ahora bien, nosotros como adventistas tenemos una doctrina que se llama el juicio investigador. El punto es que realmente el juicio investigador no es una doctrina adventista. De hecho, el título del live dice, es una doctrina bíblica. Bueno, este live es para discutir eso, si realmente es una doctrina bíblica. Claro que yo soy adventista, claro que los adventistas creemos que hay un juicio, pero el tema de si hay un juicio investigador, eso la iglesia adventista en sí no lo ha dicho. Usted agarra, por ejemplo, este libro, que es el de las 28 doctrinas adventistas, las creencias, no solamente en una doctrina se habla de este tema, y es en la número 24, a la que Ronald lo vi haciendo referencia el otro día. De hecho, es una de las doctrinas favoritas mías, ¿no? Yo en mi tesis trabajé un poquito con algo que tiene que ver con esa doctrina, la doctrina del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ministerio de Cristo en el santuario celestial, número 24. De hecho, este libro fue elaborado en el 1980. Ya estamos en el 2025, este libro fue redactado. Ustedes saben que las declaraciones doctrinales, o sea, ese parrafito en negrita, es lo que es oficial en la iglesia adventista, pero la forma de la redacción del libro responde al 1980, cuando un teólogo llamado Gerald Danstedt, que era historiador, él fue encargado de redactar el libro, ¿no? Un tipo muy capaz realmente. Y en esta doctrina se habla de que hay un santuario en el cielo, se habla de que Cristo es nuestro sacrificio, mediación y la expiación, el ministerio en el lugar santo, el juicio final. Se habla del ministerio en el lugar santo, se habla del juicio final. El día de la expiación describía fases, gráficamente las 3 fases del juicio. Esto es interesante porque ya aquí estamos entrando en materia. Aquí está hablando, ¿no?, la doctrina de 3 fases del juicio. Sin embargo, la teología adventista ha evolucionado. Los pioneros, hay un libro que se llama la Doctrina del Santuario, su desarrollo histórico, ¿no?, donde muestra los textos que usaban los pioneros para hablar del tema del juicio investigador. Quizá lo primero que deberíamos hacer sería eso, describir qué es el juicio investigador, ¿no? Juicio investigador. El juicio investigador es una creencia distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que afirma que el juicio divino de los cristianos profesos ha estado en progreso desde el 1844. Está íntimamente relacionado con la historia de la Iglesia y fue descrita por la pionera y profetisa Elena de White como uno de los pilares del adventismo. La creencia es un componente esencial para comprender la doctrina más amplia del santuario celestial. Esto es lo que dice Wikipedia, ¿verdad? De que el juicio divino de los cristianos profesos ha estado en progreso desde el 1844. Realmente es difícil de definir el juicio investigador, porque el juicio investigador implica que Dios está
en el juicio que Dios hace, Dios está investigando las obras tanto de los impíos como de los justos. Dios está investigando las obras de los impíos como de los justos, empezando por la casa de Dios y entonces no luego yendo por los malvados. De manera que la doctrina habla de fases. De hecho, aquí habla de 3 fases, ¿no? De 3 fases del juicio, ¿no? Primeramente, esa primera fase, el juicio investigador, que comienza en el 1844, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Jesús ascendió al cielo, ¿no? En el 31, cuando resucitó. La segunda fase es el juicio milenial, en el milenio después de la segunda venida, ¿no? Y la tercera fase, el juicio ejecutivo o el juicio final, ¿no? Como se habla aquí. De manera que la doctrina adventista habla de 3 fases, ¿no? 3 fases del juicio. Sin embargo, yo quiero leer ahora, porque en el 2000 la Iglesia Adventista lanzó José Paulino, bendiciones. La Iglesia Adventista lanzó un material llamado Manual de Teología Adventista en el 2000, que correspondió un grupo de teólogos liderados por un teólogo adventista llamado Raúl de Derén, quien ya murió. Raúl de Derén. Espérate, que estoy buscando esto para decirles. Él hizo este libro, ¿no? Que se llama Handbook of Seventh-day Adventist Theology, Manual de Teología Adventista. Y aquí, quisiera, antes de pasar a eso, hablar, por ejemplo, las doctrinas adventistas. No hay una doctrina del juicio en este libro. No hay una doctrina del juicio, ¿ok? No hay una doctrina del juicio. No hay una creencia del juicio. O sea, no la hay. En la Iglesia Adventista no hay una doctrina del juicio. Ni del juicio universal, ni del juicio investigador. El juicio investigador, como los predicadores se ponen a predicar en las iglesias, está dentro de la doctrina número 24, que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? No estamos diciendo, no estamos inventando. O sea, usted agarra ese libro y usted busca una doctrina del juicio. No hay una doctrina del juicio. Ahora, hay elementos de la doctrina del juicio en varias doctrinas. La doctrina de la salvación, la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo, elementos del perdón y del arrepentimiento en la doctrina creciendo en Cristo. Pero eso se corrige realmente en este libro, que es del 2000, que se llama Manual de Teología Adventista. Aquí sí hay una doctrina del juicio. Aquí sí se publica una doctrina del juicio. Esa doctrina se llama Juicio Divino y la hace el mejor teólogo adventista vivo, o sea, que ha existido, se llama Gerald Hassel. Hassel hace la doctrina del juicio divino. Y ahí Hassel, déjame buscarla porque está en la página 815 del libro en inglés. En el libro en español tiene que estar en uno de los últimos libros, ¿no? 872. Lo que espérate, déjame yo, porque esto aquí está muy difícil. Déjame yo buscarla porque yo quiero verificar, pero a mí me parece que Hassel, cuando habla del juicio divino, Hassel cambia de 3 fases a 4 fases. Hassel es que hace el cambio, ¿no? Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Hassel hace el cambio y le agrega otra fase más al juicio divino y se establece, ¿no?, como doctrina. Eso es lo que quiero ahora verificar. Yo entiendo que es así, pero hay que verificar porque mejor. Ay, Dios mío. Espérate, yo lo tengo aquí. Lo que pasa es que esta tablet no sé cómo.
Ahora sí lo puedo agarrar, excelente. Divine Judgment, aquí está, Gerald Hassel, Divine Judgment. Aquí es que se hace una doctrina del juicio como los adventistas lo entienden. Antes de eso, lo que los adventistas hablaban, teología, habían libros, habían capítulos. Él comienza, ¿no?, hablando de todo esto. De hecho, mira, Hassel habla del juicio, el lenguaje del juicio, el juicio divino dentro del proceso de la historia. Luego él habla del juicio al final de la historia, el juicio universal. Tú ves. Bueno, parece que aquí hay 5 fases del juicio. Tiene una fase del juicio dentro de la historia. El juicio dentro de la historia. Primera fase, ¿verdad? Segunda fase, o sea, en esa primera fase del juicio, según Hassel, ¿no? El juicio en Génesis, la caída, el pecado, todo eso, ¿no? El remedio. Luego los juicios de la gracia con los cananitas, con las naciones vecinas, para el antiguo Israel, en el periodo de los jueces, el periodo de los profetas. Luego el juicio en el final de la historia, ¿no? Ahí en el juicio al final de la historia, él habla, ¿no?, de 3 fases. Juicio previo al advenimiento, juicio investigativo, juicio post-advenimiento, milenial, y juicio postmilenial ejecutivo. Están escuchando las 3 fases que él dice. 3 fases del juicio universal. Universal. Porque primero él habla de las naciones, ¿no? Juicio previo al advenimiento, juicio investigador. Juicio post-advenimiento, juicio milenial, en el milenio. Y juicio postmilenial, el juicio ejecutivo después del milenio, ¿verdad? Que ahí es donde Dios destruye a todo. Ahí es donde Hassel habla entonces de 3. Claro, Hassel habla también, por eso yo digo que son 5 fases, porque él habla de un juicio durante nuestra vida. Él habla de cómo los seres humanos son juzgados por Dios, ¿no? Durante su vida, por aceptar o rechazar el evangelio, que es un componente muy importante. Y aquí también él muestra, ¿no?, cómo Dios juzgaba personas, juzgaba naciones, juzgaba las naciones vecinas, ¿no?, en su proceso. De manera que yo les recomiendo que si ustedes pueden darle una revisadita a esta doctrina en Fundamento de Nuestra Fe en español o en el Manual de Teología Adventista, el juicio divino, ¿no? Sin embargo, luego de Hassel, lo que tenemos es que, por ejemplo, en la Iglesia Adventista, ¿qué es lo que ha dominado? En la Iglesia Adventista lo que ha dominado realmente es que se hable del juicio investigador como una doctrina. Yo entiendo que gracias a la influencia de, por ejemplo, Elena de White. Espérate, yo tengo un libro aquí que quiero mostrar. Que hasta andaba con él, este libro que acaba de salir, este libro, ¿no?, editado por Joel Iparraguirre y el pastor Vladimir Polanco. Tiene un capítulo este libro sobre el tema del juicio investigador. De hecho, hay diversos artículos con el tema del juicio investigador. Este lo hace Roy Gain. 139. Roy Gain, capítulo 7, ¿verdad? Juicio investigador. Oye, ¿cómo se llama? El juicio investigador previo al advenimiento en el contexto de la salvación y el santuario de Dios. Oye, ¿cómo comienza el artículo? ¿Quién desea ser juzgado? Para muchos cristianos, la doctrina bíblica del juicio investigador preadvenimiento, que se concibe como un proceso judicial en el cielo antes de la segunda venida de Cristo, ha generado un temor profundo. Les resulta complicado armonizar esta enseñanza con el carácter amoroso de Dios. Por esta y otras razones, este concepto de juicio ha planteado serios cuestionamientos y fuertes objeciones, al grado de que algunos han llegado a negar su presencia en la Biblia. Fíjate que él lo llama doctrina bíblica. Él dice, para
muchos cristianos la doctrina bíblica del juicio investigador previo al advenimiento. Roy Gane le dice, uno de los mejores profesores de teología, que en mi canal de YouTube le hicimos un foro con él, dice que es una doctrina bíblica. He leído también a Gerald Fahn hablando de que el juicio investigador es una doctrina bíblica. No quiero estar mencionando nombres, pero he leído muchos artículos de gente diciendo el juicio investigador, y en muchas predicaciones mucha gente diciendo el juicio investigador es una doctrina bíblica. Pero como acabamos de ver, en el libro de la creencia de los adventistas no hay una doctrina sobre el juicio investigador. En el manual de teología adventista no hay una doctrina sobre el juicio investigador tampoco. Entonces, bueno, lo que yo quisiera pensar entonces es de que Roy Gane está hablando de una, bueno, no es una doctrina, porque una doctrina es una enseñanza. Él está diciendo, bueno, es una enseñanza que tiene que ver, ¿no? Con lo que va a pasar antes de que Jesús vuelva, de cómo Dios va a investigar, las obras, sean buenas o sean malas, de los seres humanos. Pero ya hemos visto, ¿no?, cómo oficialmente la Iglesia Adventista nunca ha dicho que el juicio investigador es una doctrina. Ahora, ¿de qué es parte de una doctrina? Sí. ¿De qué es parte de la teología adventista? Sí. ¿De qué es una doctrina distintiva de la Iglesia Adventista? Sí. Todo eso es verdad. Ahora bien, en el 2004, un teólogo que yo respeto mucho, ese año yo entré a estudiar teología en el 2004, un teólogo adventista llamado Jiri Moskala, él es checo, tiene dos doctorados el tipo. Tiene un doctorado en Antiguo Testamento en el libro de Daniel y un doctorado en el Antiguo Testamento también en el libro de Levítico. De manera que el tipo es una autoridad, y él en el 2004 publicó en la revista de teología de la Sociedad Teológica Adventista un artículo que a mí me parece una de las mejores cosas que yo he leído en mi vida, ¿no? Donde él habla sobre hacia una teología del juicio, ¿no? Hacia una teología del juicio, una celebración de la cruz en 7 fases del juicio divino universal, un enfoque teocéntrico y cristocéntrico. Aquí ya lo tengo en la tablet, míralo ahí, Toward a Biblical Theology of Judgment in 7 Phases. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir entonces? Bueno, el juicio investigador no es el juicio. El juicio investigador es una fase del juicio universal. No es el juicio. Es diferente. Por eso cuando un adventista está hablando del juicio investigador, el evangélico lo escucha y dice, ¿qué es lo que tú estás hablando? Porque ¿cuántos juicios que hay? Hay un solo juicio. O sea, no hay un juicio investigador y un juicio en la segunda venida. No hay un juicio investigador y un juicio en la cruz. No hay un juicio investigador y un juicio en el milenio. No. Hay un solo juicio universal y ese juicio tiene diversas fases. De hecho, Miguel Baré, que está aquí en el live, en una conversación me dijo, bueno, porque yo le estaba diciendo de que el juicio tiene etapas, ¿no? Así como lo hemos visto, de que el juicio tiene diversas etapas. Y me dice, bueno, tienen departamentos que pueden estar simultáneos. Pero vamos a ver qué es lo que dice Jiri Moskala. Estas 7 fases, que es muy parecido. De hecho, Jiri Moskala habla de muchas cosas que son, a mí me parece, ¿no?, que Gerald Hassel murió en el 1994 y tristemente muchos de sus trabajos quedaron inconclusos, y hay algunos teólogos adventistas que han tomado artículos de Gerald Hassel y los han expandido. De hecho, el mismo Jiri Moskala, su tesis doctoral, que es de los alimentos limpios e inmundos, es como una expansión y un estudio más detallado de un estudio que había hecho Gerald Hassel de los animales limpios e inmundos de Levítico 11. Y Moskala amplía eso. Hay otros teólogos más que eso es lo que hacen, ampliar más los trabajos de Hassel, ¿no? Sin embargo, lo que hace Moskala en el 2004 y que no ha llegado a las iglesias y que solamente está en este artículo publicado, no, me parece que no está en ningún libro en español, no está en ningún folleto de escuela sabática, esto tampoco está en las doctrinas adventistas, es que Jiri Moskala establece de que el juicio universal son 7 fases. ¿Cuántas fases? 7 fases, no 3, ni 4, ni 5, 7.
De hecho, en el juicio, en la doctrina del juicio divino que hace Gerhard Hassel, estuvimos mirando, ahí no aparece la cruz por ninguna parte, ¿no? En la doctrina adventista del juicio tampoco está la cruz. Se enfocan en juicio antes de la segunda venida, el juicio investigador, juicio después de la segunda venida, juicio del milenio y juicio final o ejecutivo final después del milenio, que es cuando Dios destruye a todo lo malvado. O sea, ahí no aparece la cruz por ninguna parte. Eso es lo que intenta corregir Moscala. Las fases del juicio de él son, él comienza como Hassel, pero él le hace la primera fase. Moscala lo llama, o los juicios anteriores a la cruz. Este es un enfoque, no, de hecho, estaba leyendo un libro que se los quiero mostrar, porque a mí no me gusta hablar por hablar. Yo he estado haciendo mi tarea rápido, ¿no? Porque he estado trabajando mucho, pero aquí hay un artículo que yo estaba leyendo en este libro, Escatología Adventista, un libro de escatología adventista que se hizo como en el 2022, y ahí hay un artículo, el único artículo, me parece, sobre el juicio investigador, lo hace un teólogo que se llama Anthony McPherson, Teodicea y las contrastes visiones escatológicas, el juicio investigativo, el juicio investigador y el problema del mal. O sea, mira cómo está diciéndole él aquí, en este libro del 2022, que el juicio investigador y el problema del mal. ¿Está mirando? O sea, lo ve como una doctrina, lo ve como algo independiente. Bueno, pues aquí este pana se concentra, ¿no?, en hablar sobre aspectos, ¿no?, del infierno, habla del purgatorio, habla del aniquilacionismo, del universalismo, habla sobre, ¿no?, sobre la teodicea, habla sobre la antropología, y se pone a comparar el juicio investigador, ¿no? De hecho, aquí él tiene un cuadrito muy bonito sobre 2 etapas del juicio investigador. Y eso yo le vi un poquito de sentido, porque él dice, bueno, el juicio postmilenial es un juicio de investigación también. De hecho, esto está un poquito, ¿no? Que habría que analizarlo. El juicio investigador previo al advenimiento es investigativo y se juzga a los creyentes, al Cristo envolverse y con los testigos angélicos. Es en el cielo, los tronos, los libros, el juicio. Base bíblica, Daniel 7. Luego juicio post-advenimiento, o sea, el juicio en el milenio. Su naturaleza es investigativa, de los no creyentes, envolviendo a Cristo y a los santos en el cielo, tronos, libros y juicio. Y base bíblica, 1 Corintios 6 y Apocalipsis 20. Eso está bonito, realmente, porque es la primera vez que yo veo que un adventista conecta, que era algo que yo había pensado, ¿no? Un adventista conecta el juicio investigador con el juicio en el milenio, ¿no? De que uno es para los creyentes y el otro es para los no creyentes. Bueno, porque en Daniel 7, la razón de usar Daniel 7, porque dice que el juicio se da en favor de los santos del Altísimo. De hecho, la palabra que tiene que ver con lawsuit, que es una palabra muy difícil de traducir, significa como pleito. Hay teólogos adventistas que dicen, bueno, no deberíamos llamarlo juicio investigador, sino el lawsuit del pacto, como el pleito, ese proceso de investigación en el que casi siempre la palabra aparece como 70 veces, 130 veces. De esas 130 veces, 80 veces tienen que ver con investigación. Y de esas 80 veces, 44 tienen que ver con Dios salvando personas. O sea que cuando Dios juzga personas, investiga personas, el resultado de la investigación mayoritariamente es de salvación, no de perdición. Por eso Roy Gain habla de que hay gente asustada, pero el juicio investigador no es para asustar a la gente. El juicio investigador es al contrario, para confirmar o para demostrar por qué la gente se salvó. ¿Ok? El problema es que él aquí compara también el juicio del advenimiento premilenial,
Juicio ejecutivo con la liberación por resurrección y destrucción por gloria divina. En la tierra, la primera resurrección, el trono de poder, la gloria, vida eterna y el fuego destruye. El juicio en la tercera venida, juicio en la tercera venida, no postmilenial y en el advenimiento. Eso es después del milenio. Fíjate cómo él combina, ¿no? Juicio ejecutivo con liberación y destrucción del pecado y los pecadores, de Satanás, los malvados, la muerte y la gloria divina. Es en la tierra la segunda resurrección. Esto está fantástico, este cuadro. Ojalá yo poder... lo que pasa es que como que no sé, yo creo que en Facebook no se hacen este tipo de presentaciones, ¿no? Pero él combina entonces, repitiendo, juicio investigador con juicio después del milenio. Él muestra que uno es para los creyentes y el otro es para los no creyentes. Entonces muestra el juicio de la segunda venida y del milenio como un juicio ejecutivo de liberación y resurrección para los salvados y de destrucción para los impíos. Y entonces muestra cómo el tercer juicio postmilenial, el juicio después del milenio, es para destruir a Satanás y a los pecadores, no por la gloria divina. Así es que él muestra cómo el juicio del milenio y el juicio postmilenio son para los impíos. Y el juicio de la segunda venida y el juicio investigador son para el pueblo de Dios. ¿Capish? De manera que esto está interesante. Pero él aquí habla de algunos aspectos, ¿no?, del juicio, de la psicología, la sociología, la antropología, de cómo todos estos aspectos, qué noción nos dan de Dios. La realidad es que Dios no necesita hacer un juicio para Dios saber lo que va a pasar con la gente. Dios hace un juicio porque Dios es justo y Dios muestra la investigación, ¿no? Y siempre, cada vez que Dios va a entrar en un país o con una persona, Dios tiene que demostrar de por qué la persona se salvó o el país, por qué lo destruyó o por qué se perdió. Volviendo a Moscala, que habla de 7 fases del juicio, ¿no? Ese es nuestro foco aquí. La primera fase son juicios antes de la cruz. Estos juicios antes de la cruz, la primera fase del juicio universal de Dios consiste en sus intervenciones en los asuntos humanos antes de la primera venida de Cristo, en la vida de un individuo o una comunidad. Necesitamos recordar que estos juicios son escatológicos en naturaleza. Por ejemplo, tenemos la intervención de Dios para justificar a los pecadores en el final del juicio. Él llama en adición a estos juicios antes de la cruz, las interferencias por parte de Dios son para tratar de detener la avalancha del pecado en la sociedad, como es el caso del diluvio, Sodoma y Gomorra, Génesis 6 al 9, el juicio de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, y como es perpetrado en diversos aspectos de la historia en el espacio y el tiempo. Estos juicios antes de la cruz eran preliminares, Moscala lo llama, juicios preliminares o mini juicios, y muchos de ellos son tipológicos de naturaleza. Por eso Jesús habla, ¿no?, de que así como fue en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, él está haciendo una tipología informal, pero está diciendo, así como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, estos juicios, a mí me gusta mucho el tema de Sodoma y Gomorra. De hecho, el arca de Noé, esos dos juicios son... Uno es universal, el diluvio, y el otro es local, el de Sodoma y Gomorra. Uno con agua y otro con fuego. Pero fíjate que en ambos juicios Dios investiga para determinar quién se va a salvar y quién se va a perder. O sea, el que entre al arca, hay que pasar por un proceso de registración y entrar al arca para salvarse. El que no acepte entrar al arca, se murió en el diluvio. Con Sodoma y Gomorra Dios iba a destruirlos y ahí es confrontado con la justicia humana de Abraham, y Abraham le dice, pero ¿y lo vas a destruir? ¿Y si hay 100 ahí? No, si hay 100, ¿te recuerdan esa confrontación? De hecho, el texto hebreo dice que Abraham confrontó a Jehová.
A Jehová hay que confrontarlo. Abraham confrontó a Jehová. Oh, pero el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Génesis 18. De hecho, dice el texto que Abraham se paró delante de Jehová y confrontó a Jehová. El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Y si en Sodoma y Gomorra hay 100 justos, tú no lo vas a sacar. Entonces, claro, ya Dios había contado, ¿verdad? Dios había contado y Dios le dice a Abraham, ok, si hay 100, por los 100 yo lo perdono a todos. Porque Dios tiene un patrón de que Dios cuenta y cuando hay más de uno, Dios lo perdona a todos. Por eso, con Adán y Eva, Dios no los perdonó. Dios les perdonó la vida. Porque uno pecó, pero el otro también pecó. Y cuando hay más de uno, Dios perdona. Ahora, si Eva come sola y Adán dice no, yo no como, ya comiste tú, yo no voy a comer. Dios viene y mata a Eva. Eso es lo que entendemos por el desarrollo de cómo opera Dios en el futuro, ¿no? Ahora yo le voy a decir algo a ustedes. Adán comió, porque fue Eva la que comió. Pero si hubiera sido el primero que come Adán, yo te apuesto a ti que Eva deja que lo maten y se va de ahí. Una bromita, ¿no? Si una mujer no se mata por un hombre, no se muere por un hombre. Pero un hombre sí se muere por una mujer, ¿no? Y Adán hizo eso, se sacrificó por Eva. Y bueno, aceptó, ¿no?, la responsabilidad y Dios viene a buscarlo. Y como resultado de esa investigación, Dios establece el juicio, porque los dos merecían. Entonces pasa lo mismo con el diluvio. Bueno, Dios quiere salvar a todo el mundo, pero el que entre al arca es el que se va a salvar. Bueno, Dios está también en Sodoma y Gomorra con estos juicios preliminares, estos mini juicios, y entonces siguen contando hacia abajo y le dice Dios, y si hay 50, le dice Abraham, si hay 50, dice Dios, si hay 50 los perdono a todos. Y si hay 20 los perdono a todos. El caso es que fueron bajando y bajando hasta que solamente Abraham pudo citar como elemento de justicia a Lot y su familia. Y entonces ahí es que Dios dice, bueno, pues vamos a sacar a Lot y a su familia y vamos a destruir, vamos a arrasar a Sodoma y Gomorra completa. De manera que estos juicios antes de la cruz son preliminarios. Fase número 2 del juicio en la cruz. Este es un aporte que hace G.D. Moscala, me parece, porque establece cómo el juicio de Dios tiene su base en la cruz del Calvario, ¿no? Esta fase crucial sobre el juicio escatológico de Dios, originada por su juicio en la cruz ante Jesucristo. De hecho, Cristo dice, ahora viene el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. O sea, hay demasiada evidencia que soporta de que en la cruz Dios juzgó al mundo y mató, destruyó al pecado en la persona de Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De hecho, este juicio es el juicio central, dice Moscala, es el juicio cósmico central. La tercera fase del juicio, fíjate, estos dos juicios, en el primero Hassel habla un poquito, pero no establece la naturaleza proléptica, ¿no?, tipológica de estos mini juicios. Sin embargo, Moscala añade el tema de la cruz y luego Moscala habla de algo que lo toca un poquito Hassel, pero no con tanto detalle. Por eso yo creo, ¿no?, que aquí Moscala lo que está haciendo es ampliando el trabajo de Hassel. O sea, le está construyendo sobre lo que Hassel hizo. Lo cual es algo bien loable, ¿no? Tercera fase, el juicio durante nuestra vida. Este juicio ocurre durante nuestra vida como una tercera fase del juicio universal, el cual es al mismo tiempo el primer tipo de juicio después de la cruz escatológico. Sucede cada vez que nosotros tomamos nuestra decisión a favor de Dios o en contra de Dios. Cada vez que a usted se le predica y usted acepta el amor de Dios, usted es juzgado para salvación. De hecho, él cita, ¿no?, a Juan 3, dice que el que no cree ha sido condenado. Y ¿no? Esta es la vida eterna y que los hombres vinieron. De hecho, vamos a leerlo, Juan 3, porque esto es muy importante, de que cada vez que a usted se le presenta la palabra de Dios, y aquí hay gente, ¿no?, que está escuchando la palabra de Dios, pero si usted
no, a usted se le predica y usted rechaza la palabra de Dios, inmediatamente Dios lo ha juzgado a usted y lo condena para perdición. Inmediatamente. Claro, eso no es permanente, pero en ese momento usted está perdido, porque usted rechazó el juicio rechazó aceptar la salvación de Dios. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este juicio es muy importante. Cada vez que usted toma una decisión a favor o en contra de Dios, usted es juzgado para perdición o salvación. De hecho, este juicio, después de la cruz, también tiene su impacto en el juicio, en los mini juicios, ¿no? En el arca de Noé. Ahí cada quien podía decidir, bueno, yo voy a entrar o no entrar. De eso dependía tu vida, de tu entrar o no entrar al arca. ¿Sí o no? En el mismo juicio de Sodoma y Gomorra, dependía la vida de cada quien, porque por lo que hacemos, ¿no? Bueno. Moscada entonces establece de que hay un juicio en la cruz y un juicio durante nuestra vida. Luego él habla de la cuarta fase, el juicio previo al advenimiento. Ok, juicio previo al advenimiento. Dios no necesita hacer un juicio en el cielo para condenar a las personas, porque ya todos los pecadores han sido condenados a la muerte. ¿Está fijando? O sea, ya cuando va a comenzar el juicio investigador, ya se sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. O sea, todo el que rechazó el mensaje está condenado. Buenas noches, Rafael Muñoz. O sea, ¿me doy a entender? Todo el que ha aceptado a Dios, en un sentido, está salvo. Y todo el que ha rechazado el mensaje de Dios está condenado, no ha creído en el Hijo de Dios. No ha creído en lo que Dios ha hecho de enviar a su Hijo para salvarnos. Bueno, la quinta fase del juicio, de hecho este juicio es afirmativo, es confirmativo. Quinta fase, el juicio en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es presentada en la Biblia como un juicio ejecutivo donde Él viene para dar por una mano la vida eterna a aquellos que lo siguen y por el otro lado a realizar la condenación a aquellos que le han dicho que no a Él. O sea, el juicio en la segunda venida, ¿no?, viene a ratificar lo que ya durante nuestra vida y lo que ya durante el juicio investigador se ha demostrado de si le decimos sí a Dios o no, ¿verdad? Ese juicio en la segunda venida será la quinta fase. La sexta fase, juicio durante el milenio. Esta fase del juicio escatológico de Dios toma lugar durante el milenio. El pueblo redimido del cielo será llevado al cielo en la segunda venida de Cristo y los malvados van a morir con el aliento de su venida. Ok. Sexta fase, Moscala le llama un nombre, el último juicio. No lo llama de que juicio final o juicio ejecutivo, porque yo siempre me confundo con eso de que ejecutivo y nada. El juicio final. En la teología adventista, la cruz está íntimamente conectada con el último juicio. En este juicio final, la tierra y al final de todo el milenio y todos los malvados serán resucitados para reunir un ataque contra Dios y de la Nueva Jerusalén, y del cielo caerá fuego que los va a consumir. A la luz de la cruz, en la historia del pecado y la salvación será desplegada cada etapa de la rebelión en contra de Dios. Se mostrará el plan maravilloso de redención del final. Ok, bueno.
el punto es que el juicio universal tiene 7 fases. En la historia de la Iglesia Adventista hemos estado luchando, estamos aprendiendo, hemos estado lidiando con que el juicio son, primero creíamos que eran 3 fases, luego que eran 4 fases. Luego Hassel estableció, bueno, unas 5 fases, con 2 fases antes de la segunda venida y 3 fases escatológicas, juicios de la historia y juicios escatológicos. 2, ¿no? Juicio de las naciones, Israel, juicio durante nuestra vida, y entonces 3 juicios escatológicos previo al advenimiento, segunda venida y juicio final y ejecutivo. Entonces, G.D. Moscala en el 2004 es el que amplía el asunto a 7 fases del juicio. Es G.D. Moscala el que no establece lo importante de la cruz. Lo importante de la cruz como la base del juicio que Dios está haciendo. A mí me alegra muchísimo de que este hombre sea el primero, pero fíjate tú, de 160 años que tiene la iglesia, en el 2004 que viene un teólogo a entrar a la cruz al tema del juicio. Antes de eso nadie hablaba de la cruz. Por eso cuando tú le hablabas del juicio investigador a otra gente de otra iglesia te decía, ¿de qué es lo que tú estás hablando? Porque entendían que es un mensaje paralelo a la cruz. No, el juicio investigador es una fase del juicio, porque Dios en todo juicio, de hecho, William Shea escribió un artículo en un libro que se llama Estudio Selecto de Interpretación Profética, donde él establece cómo Dios, hay 28 textos en el Antiguo Testamento donde Dios hace investigaciones para juzgar específicamente desde dentro del santuario. Y en esos 28 textos principales que William Shea investigó, hay 3 tipos de personas en esos juicios que Dios hacía desde el santuario y juzgaba. Esos 3 tipos de personas eran ¿cuáles? El justo, el que quedaba bien en el juicio que Dios hace. El impío, el que Dios condenaba como resultado del juicio porque estaba violando la ley o rechazando a Dios. Y el de las naciones vecinas. O sea, el tercer tipo de persona era la persona de las naciones vecinas. De manera que, ahora bien, hay algo que yo quisiera también conversar ya para ir cerrando. Y aquí ojalá poder interactuar con alguno de ustedes. Y es que en el Nuevo Testamento, ¿hay juicio investigador en el Nuevo Testamento? Se refiere Jesús. Oye, el pastor Sarmiento. Oh Señor, nos fuimos. Ojalá y no venga otro y suba a las 14 fases. Te quiero, hermano. Bueno, por lo menos estamos aquí tratando de aclarar de que la Iglesia Adventista nunca ha dicho que hay un juicio investigador. Es una enseñanza bíblica, no es una doctrina bíblica, porque aquí no hay una doctrina del juicio investigador. El juicio investigador es una fase del juicio universal final, ¿no? Y que los juicios tienen que estar centrados en la cruz. Es la cruz la base de todo. Depende de nuestra aceptación o nuestro rechazo a el Hijo de Dios, al que Dios envió, porque Dios envió primariamente a su Hijo para salvar al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió al mundo a su Hijo, para que nosotros estemos inventando leyes, inventando reglas y hablando disparate por ahí. No, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Bueno, hola, mi querido Andrés, Pastor Andrés, un honor tenerte aquí. Bueno, ahora es que estamos empezando, porque empezamos a las 9 y algo. Lo último que quiero decirles a mí me gustaría hacer otro live, pero lo último que quiero decirles es, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? De hecho, a mí me gustaría hablar sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Cómo es eso? De que cuando Cristo sube al cielo, Cristo se sienta en el trono de Dios y al mismo tiempo Cristo sigue ministrando en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Con qué lógica se mastica eso? Pero lo que sí les quiero decir es, cuando Jesús habla del juicio y Pablo habla del juicio, esto es para que pensemos, Cuando Jesús y Pablo están hablando del juicio, nosotros tenemos que pensar
porque ellos no están hablando de un juicio universal. Cada vez que Jesús y Pablo hablan del juicio, o Pedro, cada vez que tenemos un texto, de hecho cualquier texto, tenemos que pensar a qué etapa del juicio pertenece ese texto bíblico que yo estoy estudiando. ¿Me doy a entender? ¿A qué etapa del juicio? O sea, puede ser que un texto se esté refiriendo a nuestra aceptación del Evangelio. De hecho, Pablo habla en Romanos 2:14. Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Vamos a buscarlo. Romanos 2:14. Si la memoria no me falla. A mí siempre me ha gustado mucho la carta a los romanos. Romanos 2:16. Vamos, Romanos 2:12 en adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí dice el 16. En el día, fíjate bien, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ok, ¿de qué Pablo está hablando ahí? ¿De qué etapa del juicio le está hablando ahí? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿No? Dios estaba, 2 Corintios 5, que es un texto muy conocido, ¿no? Dios, todo con 2 Corintios 5, 10. Cuando Pablo habla de que todos compareceremos, a ver, déjame googlearlo porque se me olvidó. Ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿A qué etapa del juicio Pablo está hablando ahí? Vamos a responder ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? O sea, fíjate cómo él asocia el juicio, ¿no?, al tribunal, a Cristo. Sin embargo, él estableció un patrón de investigación. Vamos a responder por lo bueno y por lo malo. ¿Sí o no? De hecho, Jesús también habla de lo mismo. De hecho, en el proceso de Mateo 25, Jesús tira 3 parábolas en las que hay un proceso de investigación. Los pioneros, obviamente, los pioneros decían, no, ese es el juicio investigador que está ahí. Bueno, no me parece que sea el juicio investigador. El tema de las 10 vírgenes. Porque ahí viene la segunda venida. Ahí hay un patrón, ¿no? ¿Por qué? Ahí no hay juicio investigador. Ahí está el juicio universal completo está ahí en la doctrina, en la parábola de las 10 vírgenes. Ahí hay investigación, ahí hay recompensa, ahí hay arrepentimiento, ahí hay condenación y hay salvación. O sea, están todas las etapas casi ahí metidas en un solo texto. ¿Me doy a entender? O sea, a esto es que yo quiero llevarlos a pensar. A que de ahora en adelante, cuando usted vea un texto, usted primero conozca la fase del juicio y usted diga, bueno, este texto ¿a qué fase del juicio se refiere? Pero no podemos decir, bueno, entonces se refiere al juicio de la segunda venida. No, porque la segunda venida no es un juicio, es una fase del juicio. Bueno, yo creo que ya con esto deberíamos terminar, si está todo claro. Ese ha sido mi punto en esta noche, ¿no? Hablar de que muchas veces nosotros, ¿no?, como adventistas, hemos estado concentrados, predicando un mensaje que debe estar centrado en la cruz, predicando un mensaje
No, a los adventistas nos encanta que hablar de joyas, que hablar de alcohol, que hablar de comida, de cosas que son externas. No, Dios está hablando de cosas serias. Dios habla de cosas serias. Dios lo que quiere es salvar a la gente. Dios lo que quiere es que a la gente se le predique y que la gente acepte el mensaje de salvación, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, que la gente sepa que Dios envió al mundo a su Hijo para salvar al mundo y que el que rechace a su Hijo ya está condenado, que solamente es esperar la segunda venida, pero que tenemos esperanza también, tenemos esperanza de aceptar, ¿no? El plan de Dios para nuestra vida, tenemos esperanza de aceptar, de poder entrar al arca, ¿no? Ese mini juicio, podemos entrar al arca de Noé, al arca de Dios, ¿no? A la iglesia. También podemos salir de Sodoma y Gomorra. Fíjate cómo dos metáforas sirven, una para entrar, tenemos que entrar al arca de salvación, pero también tenemos que salir de Sodoma y Gomorra, ¿no? De manera que Dios eso es lo que quiere. Dios no está pensando en cosas de religiosas, no en cosas, no cosas efímeras, cosas pasajeras. Dios está pensando en cosas grandes. Dios está pensando en tu salvación y en mi salvación. De manera que el tema del juicio investigador ya hemos visto, ¿no? La Iglesia Adventista nunca claro, hay mucha gente que dice, bueno, esto es una doctrina, como una enseñanza, ok, pero oficialmente nunca ha sido una doctrina de la Iglesia Adventista, nunca ha sido una creencia, es parte de una creencia. Ese era el punto, ¿no? Me parece que es algo un poquito hasta obvio, ¿no? Pero me parece que es buena la aclaración para que nosotros sigamos estudiando la Biblia, veamos. Me da mucha tristeza porque a veces hay muchos materiales buenos de la iglesia que todavía no están en español. Claro, se han traducido muchos materiales buenos y se sigue trabajando. Este mismo libro está nuevo, ¿no? Acaba de salir. Ahora al final del 2024 creo que fue que salió. Sí, salió en el 2024, afirmando nuestra identidad. Muy bueno, se los recomiendo. Me parece que en Dominicana está ese libro ya. De hecho, me lo trajeron de Dominicana ese. De manera que búsquenlo y estudien el tema del juicio y de la salvación. Así que eso no... nada, eso es todo. Dios les bendiga mucho. Quisiera hacer una oración porque ante todo lo que aquí queremos es salvarnos. Wander Mateo, no hay juicio investigador. ¿Qué es lo que acabo de decir, Wander, mi hermano? Mucho gusto, Wander, mucho gusto, se te quiere mucho. Te esperamos. El mensaje del juicio, pues aparte, dice el pastor Andrés Jiménez, me gustaría que tratemos el tema del mensaje del juicio, pues aparte de las etapas del juicio, los adventistas tenemos un concepto erróneo del objetivo del juicio. Mira qué interesante eso que estás planteando tú. Bueno, el problema es que una cosa, le voy a decir, hermanos, hay que leer. Nosotros promovemos la lectura, porque una cosa es lo que está escrito en las doctrinas y otra cosa es lo que está todo el mundo ahora predicando en las redes. Y por eso tú, tipo como tú, Andrés, que eres muy capaz, tienen que venir a las redes a hablar y a predicar. Que tengo que salir yo de Jurumucú a hacer un live para hablar, cuando están ustedes toditos callados ahí, sin salir a las redes, a compartir con los hermanos y a edificarlos. Y por allá hay muchísima gente, ¿no?, diciendo cosas que no saben. Pero no, yo espero que haya quedado un poquito claro, ¿no? Me gustaría hablar sobre el sacrificio, ¿no? Sobre la naturaleza del ministerio de Cristo en el santuario celestial. A mí me ha impactado mucho eso, ¿no? Pero hablar sobre el mensaje del juicio erróneo, el mensaje del juicio del que habla el pastor Andrés Jiménez. Andrés es un colega que yo estimo mucho. Noé Cornieles, ¿cómo que hay que estar bien conmigo para entender todo esto? Pero usted entiende Esteban Bor, todas las cosas que dice Esteban Bor, ¿usted la entiende? Entonces, ¿por qué no me puede venir a entender a mí? ¿No? Estamos explicando lo que la iglesia siempre ha dicho, lo que está escrito en la doctrina y en los libros. Eso es lo que estamos diciendo. Hola, mi querido Henry, te quiero mucho. Rabel, saludo, Dios te bendiga, Rabel. Hay que seguir avanzando.
Mi saludo fuerte para Noel Cornieles. Noel es uno de los ídolos míos desde que yo era jovencito en la iglesia, ¿no? Yo entré hace como 25 años en la iglesia y yo hasta me soñaba con Noel Cornieles dirigiendo marcha, porque yo quería aprender a marchar y eso para mí es lo más grande del mundo. Y verlo ahora, un amigo, es un placer para mí. Bueno, vamos a terminar entonces aquí. Sí, no todo el mundo maneja eso del juicio investigador. Hay muchos problemas realmente. Tu saludo no lo veo, pero hace rato estoy hablando de ti. Wander Mateo, ¿cómo que no? Tú eres el Wander Mateo de Atomayor, yo me imagino, ¿no? Tú eres mi hermano. Yo te quiero mucho y tú eres un adventista de corazón. Tú eres un adventista de corazón. Yo diría que no es que nos han enseñado algo erróneo, sino que estamos mirando cosas que no la analizamos. Entonces, pero de hecho vi hoy en un libro donde hay un teólogo que ya él hasta incluso corrige, el término, el uso del término juicio investigador. El doctor Richard Davidson tiene un libro sobre el santuario y él llama. A mí me gustaría hacer otro live para hablar de eso, aunque esa no es mi área de estudio realmente. Pero es abrumador todo lo que él dice, porque él dice que él utiliza una palabra, a mí no sé si Huáscar está conectado, él utiliza una palabra low sweet. Yo no sé, él dice que el juicio investigador no debería tener ese nombre de juicio investigador, sino de Covenant Low Sweet. Honestamente, cuando yo busco Covenant Law Suite en español, eso lo que sale es como un pleito. Un pleito es un caso, una disputa, una controversia, un litigio en el contexto de un tribunal, ¿no? Un litigio. Él habla del aspecto del pacto y del litigio que hace Dios, ¿no? Y él utiliza el aspecto legal, o sea, un teólogo adventista que se fajó de verdad a estudiar el juicio investigador como un hombre, ¿no? Sin embargo, eso está en un libro que no ha salido en español todavía. Y quizá en otra ocasión yo haga un live para hablar de los descubrimientos de este teólogo, Richard Davidson, en su libro Una canción para el santuario, donde él habla de eso. Mira, Divine Law Suites, Investigative Judgments, con litigios divinos, juicio investigador, conducidos desde el santuario. Míralo ahí. O sea, están tratando de cambiar esa terminología, sino que sean litigios legales, litigios pactuales. De hecho, él cita a un grupo de teólogos y de come gente que han estado, David J. Kleins, Mendenhall, o sea, un grupo de teólogos come gente que han estado estudiando el tema del pacto, la estructura de Deuteronomio y los procesos de investigación en el antiguo Cercano Oriente, en el antiguo Israel y en el Antiguo Testamento para aplicar eso al tema del juicio, de la fase de investigativa del juicio, ¿no? Y de los resultados del juicio. O sea, tiene un estudio bestial. Honestamente, yo lo estaba leyendo y yo me quedé loco con ese estudio. No lo había visto, no había visto ese capítulo, pero es muy bueno. Bueno, mire, eso que tú estás diciendo se parece a Miqueas 6, donde hay un pleito entre Jehová y el pueblo. Bueno, nada. Yo espero que esto nos haya servido un poquito, a todos nosotros, ¿no? Y pensar, ¿no? Quizás eso, cuando vemos un texto, orientarnos bien a qué fase del juicio está haciendo referencia a ese texto, ¿no? Y cómo algunas fases del juicio están sucediendo. De hecho, ese mismo tema de juicios, ¿no? Desastres naturales pueden ser juicios de Dios, enfermedades pueden ser juicios de Dios también, y cómo Dios lidia con individuos como resultado de su rechazo o aceptación a Dios. De manera que me gustaría concluir con una oración, porque lo que más importa es que nosotros seamos cristianos y que Dios nos salve. Eso es lo único que importa, que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Salvador para que nosotros podamos tener seguridad en el juicio.
porque a nosotros no nos va a dar seguridad guardar el sábado, no nos va a dar seguridad ir a la iglesia. A nosotros lo único que nos va a dar seguridad es tener fe en el Hijo de Dios, tener fe en el Salvador del mundo. Bueno, que Dios le bendiga a todos. Joanny, bueno, esto yo creo que se queda grabado. Vamos a poder hacer de vez en cuando más live para que todos podamos compartir. Dios le bendiga mucho, mucho a todos, ¿no? Y nada, vamos a hacer una corta oración para entregarnos a Dios. Señor, venimos a ti humildemente, te pedimos perdón. Señor, queremos aceptar de nuevo el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Creemos en que tú enviaste a Jesús a morir por nosotros y que su muerte es suficiente y efectiva para nosotros. Oh Señor, quita de nosotros todo lo que nos aparte de ti. Ayúdanos a entrar al arca. Ayúdanos a salir de Sodoma y Gomorra. Que hagamos lo que tenemos que hacer y que dejemos de hacer lo que nos impide acercarnos a ti. Bendícenos, Señor, danos un sueño reparador y que cada uno de nosotros esté cada día más cerca y afincado a tu palabra. Te bendecimos, Señor. Bendice cada hogar que está aquí representado. Bendice cada hijo. Bendice cada esposa, cada amigo, cada miembro, cada persona, especialmente los que no te conocen, Señor, que puedan aceptar tu mensaje de salvación, puedan aceptar tu sacrificio y tener al Hijo, porque tener al Hijo es tener la vida. Gracias por escucharnos, Señor, y gracias por todas las oportunidades lindas que nos das de volver a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga. Bueno, Joanny, sigue ahí dando la conferencia y háblale de eso, del juicio universal de Dios. Dios le bendiga mucho y será un placer, será un placer.